Hola, hoy veremos cómo declarar variables en Visual Studio, visualbasic.net en formularios. Entonces abrimos nuestro Visual Studio, nos vamos a crear proyecto. Acá vamos a elegir lo que es Visual Basic, Windows y escritorio. Le damos clic en escritorio y pues ahí nos aparece la opción. Buscamos acá, si no está en la parte de izquierda, aplicación de Windows for .NET Framework, y si no aparece, bajamos, buscamos, ¿no? ¿Sí? Entonces seleccionamos, damos clic en siguiente, ubicamos un nombre, ¿sí? ¿Sí? Un nombre y la dirección donde queremos guardar, crear, esperamos para que se cree la solución. Y entonces acá vamos a ver ya entonces cómo declarar una variable. Para eso voy a agregar un botón, ¿sí? Y voy a codificar dentro del botón. Entonces, ¿qué es, en primer lugar, qué es una variable, no? Una variable es un nombre que se le da para representar valores de un dato, ¿no? Y pues en la computadora las variables nada más, o para la computadora las variables no son más que posiciones de memoria que se utilizan, ¿no? Para almacenar los datos. Sí, entonces acá para poder declarar variables, podemos declarar variables públicas y privadas, ¿sí? Públicas, public has public n has integer, ¿sí? Y dim, sí, entonces públicas y privadas, ¿sí? Entonces públicas, ya, integer, ya. Entonces para declarar una variable, en primer lugar se va public o dim. Público es una variable que podemos utilizar digamos en todas las clases, lo podemos llamar en todo nuestro proyecto, podemos llamarle desde cualquier lugar. Y si es privado, solo podemos llamar dentro de ese, digamos, subrutina de código, ¿sí? Dentro, por ejemplo, acá dentro del botón clic, del botón 1, el evento clic, simplemente podemos utilizar ese N1 dentro de ese botón. Si yo llamo en otro botón 2, ya no va a poder, no. Por ejemplo, N1 ya no me aparece, ¿no? N1 igual a 1, por ejemplo, no va a poder, entonces ya no lo puedo utilizar. En cambio, si yo lo utilizo N1, sí, no. Entonces, también una variable, también lo puedo utilizar en la parte superior, ¿no? Entonces, si lo utilizo ahí, esta variable, lo declaro, se utilizará para todo este formulario, pero más no en otro formulario o en otra clase, ¿sí? Entonces, para declarar una variable, en primer lugar va la palabra reservada, ¿sí? Va la palabra reservada public o dim, ¿sí? Pero en este caso dim, el nombre de la variable, has integer, el tipo de dato, ¿no? Entonces dim n. Una variable se puede declarar, ¿no? Puede comenzar con una letra, por ejemplo de 1, ¿sí? Dim de 1 has string, de tipo, el tipo, ¿no? Entonces sí, podemos también con un guión bajo, puede empezar con un guión bajo, ¿sí? String, ¿sí? Entonces puede empezar con un guión bajo, pero no puedes empezar con un número o un carácter, ¿sí? Por ejemplo, dim 128 has integer, ¿no? Entonces me va a salir un error, ¿sí? Entonces arriba
en esta parte me va a salir un error. Si lo comienzo con un asterisco, de repente con un símbolo también, miren, igual va a salir un error, ¿no? ¿Sí? Va a salir un error. Entonces las variables se inician con un carácter, con una letra, ¿sí? Con un carácter del alfabeto que sea una letra o el guión bajo, ¿sí? Luego bajas y luego el tipo de dato, ¿no? En este caso integer, string, booleano, decimal, ¿sí? Entonces float, entonces esos valores, ¿sí? Se puede declarar entonces dim, el nombre de la variable, has integer. Entonces vamos a declarar dos variables, n1 y n2. Ya. Para asignar un valor acá en Visual Basic, se ubica la variable adelante y luego, no, igual, a diferencia con otros lenguajes, para lo que es una asignación a veces o una comparación se va a doble igual. En cambio acá, sea comparación o una asignación de valores con un solo igual. Entonces 20, ¿sí? N2 igual a 30, ¿sí? Y por ejemplo yo lo voy a mostrar en un mensaje box, ¿sí? Le voy a mostrar n1 más n2, ¿sí? Entonces ejecuto, ¿sí? Ejecuto mi aplicación y pues ahí me va, miren, un clic me da 50, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué acá, por ejemplo, miren, yo lo hice así para que ustedes se den cuenta, N1, el N1 es hash integer y el N2 hash string, ¿no? Entonces en otros lenguajes nos hubiera salido de error, ¿no? O si hubiera aquí concatenado. En este caso, acá automáticamente se sumó, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya el Visual Studio detecta, ¿no? Que si una variable es entero, ya pues automáticamente lo suma, ¿sí? Acá en lo que es Visual Studio la concatenación es el ampersand, entonces si no hay ningún inconveniente. Ahora, también se puede declarar, ¿no? Por ejemplo, dim R1, por ejemplo, R1, R2, R2, R3, hash integer, ¿sí? O decimal de repente. ¿Sí? Entonces, mire, se puede describir cuando es de un solo tipo de dato, se puede escribir varias variables y luego al último se va, que es el tipo de dato, ¿sí? Tipo de dato, e incluso se puede declarar dim, por ejemplo, t1 y directamente se puede dar el valor. Y avisa al estudio, lo está tomando que es un entero, ¿no? Entonces, un entero, ¿sí? Se puede, de este tipo también se puede declarar. Sí, otra forma que se puede declarar es dim g1, por ejemplo, igual dim hash integer y pues igual a 5. ¿Sí? Entonces se puede declarar de esta manera también. Se declara y se almacena en la misma línea, se le asigna un valor. Entonces, o también de esta manera, ¿sí? Y cuando lo declaramos en la parte superior, dim r o respuesta, por ejemplo, respuesta hash integer, sí, se puede utilizar en cualquiera, ¿no? Respuesta, miren, me aparece en cualquiera, ¿sí? Entonces, acá también puede aparecer respuesta, ¿sí? Cualquier parte del código cuando está en la parte superior. Y cuando es público se puede utilizar en otras clases o en otros formularios. Se puede llamar, se puede acceder, ¿no? Desde cualquier otro formulario. Entonces, en este caso, acá podemos, ¿sí? Utilizar en todo el formulario. Y por ejemplo, si yo escribí acá N1, ya no puedo
acá N1 ya no me aparece como no, como si no estuviera declarado. ¿Por qué? Porque está declarado simplemente dentro del botón, ¿no? El evento click. Entonces, de esa manera se puede declarar las variables. Ubicando el dim, el nombre de la variable, has, tipo de datos, no sé, como y entero, por ejemplo. Declaramos una variable como, has, como entero, como decimal, ¿no? Declaramos la variable R1, R2, R3 como decimal, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede declarar las variables. Y ahora, asignar un valor, ¿sí? También se asigna puede ser en la misma línea o después, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puedo mostrar en, en un textbox, voy a mostrarles, a ver, en un textbox, ya textbox, en un textbox, voy a mostrar en un textbox, ya, entonces en un textbox, por ejemplo, la respuesta va a ser igual a T1 por, en este caso la multiplicación es, acá el asterisco, ¿no? Por G1. Entonces, textbox1 punto text es igual a respuesta. Punto text es igual a respuesta. Y pues miren, ya yo doy clic, me va a salir que 50, a ver si es verdad. 5 por 10, ¿sí? Entonces miren, 10 por 5, 50, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, cuando ya programamos de repente en ejemplos más grandes, ya se tiene que tomar, digamos, un solo patrón, ¿no? Si yo declaro de esta manera, todo lo llevo de esa manera. Si yo declaro así, tiene que ser parecido así, ¿no? Entonces, de esa manera, no tener una uniformidad, ¿no? Entonces, aparte de eso, ya una variable en Visual Studio puede tener como máximo de tamaño, digamos de longitud, por ejemplo, si yo escribo variable tal, entonces máximo de caracteres puede tener que, ¿cuántos? Máximo caracteres puede tener 1023, o sea, hasta 1023 letras o números o 1023 caracteres puede tener el nombre de la variable, ¿sí? Entonces, pero generalmente una variable tiene 10, 20 letras, 5 letras, ¿no? Entonces, pero como máximo se puede indicar 1023. Entonces recuerden que una variable no se puede iniciar con algún signo, símbolo, solo se puede iniciar con una letra o el guión bajo, ¿sí? Guión bajo. Y si no, nos va a salir error. Por ejemplo, si escribo dim 6 has integer, entonces igual, por ejemplo, igual a 5, automático ya tengo un error. Si yo quiero ejecutarle mi programa, ya no me permite, me sale un error, dice que hay un error, ¿no? Entonces ya tengo ahí mi error, ¿sí? Entonces eso es lo que son, todo lo que son variables, declaración de variables y también asignar un valor, ¿sí? Eso es todo.